Bueno, vamos con la segunda clase. Nos quedamos con lo último que vimos fueron los tipos de circuito, circuito abierto, cerrado y cortocircuito. En esta clase vamos a ver resistencia eléctrica fundamentalmente y luego veremos asociación de resistencias y, bueno, calcular resistencia total. Bueno, los símbolos que vamos a utilizar son estos que veis aquí. Para la resistencia vamos a utilizar este símbolo de aquí que veis. Normalmente se pone la letra R de resistencia tanto arriba como abajo y al lado de ella o en la parte inferior o superior su valor con número y esta es su unidad que luego veremos. Bombillas no vamos a utilizar prácticamente, este es su símbolo. Fuente de alimentación en corriente continua son dos líneas paralelas, una más larga que la otra. La más larga significa polo positivo, la más corta negativo. Y esta también representa una pila. Luego tenemos dispositivos de conexión, como pueden ser pulsadores o switches, los cuales hacen que podamos controlar la corriente. ¿Vale? Esto es la representación de un pulsador, bueno, de un switch. Un pulsador sería algo así. De esta manera, cuando bajemos el pulsador, establecerá el contacto con los dos bornes del hilo. En este caso sería un switch normal y este sería un switch doble. Luego tenemos otro símbolo que es el de corriente alterna, en el cual dibujamos una señal sinoidal en su interior. El símbolo a veces se pone, a veces no, ya que al ser corriente alterna la polaridad va cambiando. Cambia de positivo a negativo, entonces no tiene mucho sentido pintarlo. Luego condensadores que lo veremos a finales del trimestre, a finales del mes que viene o mediados. Eh, Tienen este símbolo parecido al de la fuente, pero en este caso las líneas tienen la misma longitud, en paralelo también. Este sería otro símbolo de condensador, en este caso sería un tipo de condensador, un electrolítico, que bueno, que también veremos, pero sobre todo en el laboratorio. Pero siempre para representarlo vamos a utilizar este símbolo. Y luego el de la bobina, que sería el enrollamiento de un cable, eh, en este caso formando un solenoide o una bobina, que también que veremos a la par con el condensador. Bueno, el circuito eléctrico que vamos a ver más adelante se define como el conjunto de componentes interconectados, formando un circuito cerrado o no. En caso de que sea lo normal es que tengamos un circuito cerrado, luego un circuito eléctrico será normalmente un circuito cerrado para que haga una determinada función. Se pueden conectar de distintas maneras, todos los componentes entre sí, y depende de cómo los conectemos, pues ese circuito va a tener una función u otra. La resistencia eléctrica, por tanto, la vamos a definir como R, con el símbolo R, y sus unidades son los ohmios, que se representan con la letra griega omega. Eh, esta unidad lo que me representa es la resistencia que ejerce, qué cantidad de resistencia ejerce un material al paso de corriente eléctrica. Y esta cantidad engloba eh, distintos o gran variedad de efectos que ocurren cuando la intensidad atraviesa un material, como puede ser la cantidad de choques que ocurren, la temperatura, la longitud de ese material, la superficie, etc. Entonces, todos esos efectos que van a ocurrir cuando una cantidad de electrones atraviesa un material se engloban en esta unidad, que son los ohmios. Normalmente en el laboratorio lo vamos a expresar en unidades de ohmios, las resistencias, kiloohmios o megaohmios. Megaohmio es 1.000.000 de ohmios y kiloohmios son 1.000 ohmios. ¿Vale? El símbolo ya lo hemos visto. Normalmente, bueno, en este primer trimestre vamos a utilizar este símbolo. Eh,
podemos poner solamente R o solamente el valor, dependiendo de si tenemos más o menos espacio en nuestro circuito. Poniendo 2K, pues significa 2000. Vais a ver en el laboratorio que tenemos cajitas con todas las resistencias y a lo mejor os ponen 2K7 sin el ohmio ni nada. O a lo mejor os pone el ohmio, ¿vale? 2K7 significa, la K nos está dando la posición decimal. Entonces sería 2,7 kiloohmios. Es decir, que estos son 2700 ohmios, ¿vale? Lo digo para la hora del laboratorio. En corriente continua siempre se expresa de esta manera, normalmente, para distinguirlo de corriente alterna. Corriente alterna se dibuja simplemente un rectángulo, pero este rectángulo también se utiliza para otros componentes como son la bobina y el condensador, ya que tanto la resistencia, la bobina y el condensador, cuando están en corriente alterna, se denominan impedancias. No se denominan ni condensador, o se denominan impedancias de resistencia o de capacidad o de inductancia, ¿vale? Pero no se denominan resistencia, bobina y condensador cuando las estamos analizando en un circuito de corriente alterna. Bueno, pues vamos a pasar a definir desde un punto de vista físico lo que es la resistencia. Como os he dicho, es la resistencia que ejerce el material al paso de electrones, al paso de la intensidad de corriente a través de ese material. Y esta resistencia puede ser debida a varios factores. Primera, por ejemplo, que tengamos gran cantidad de átomos en el material. Como vemos ahí dibujado, tenemos estas bolas, representan átomos, ¿vale? Y dependiendo de la cantidad de átomos que tengan el material, estos electrones, al intentar cruzar, van a tener más o menos choques. Si tienen muchos choques con los átomos, estos electrones no van a pasar a través del material, no van a salir fuera, ¿vale? Del material. No van a salir fuera o no van a continuar hacia otro material o hacia otro componente, ¿vale? Solamente estamos analizando en esta parte, me da igual lo que pase después del material. Bueno, ese sería un motivo. Otro de los motivos que hay es los fonones de la red. Los fonones de la red son las vibraciones que los átomos hacen en la red. Los átomos en un material no se mueven de una posición. Lo que hacen es vibrar, ¿vale? Como si fuese una onda. Si tenemos aquí un átomo, este átomo puede vibrar hacia arriba o hacia abajo, o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Está vibrando hacia allá constantemente o vibrando hacia arriba. Pero lo que no hace es desplazarse. No tiene un desplazamiento como lo puede tener el electrón, ¿vale? Lo puede tener si estamos en vacío, si estamos en un gas o en otro tipo de estado de materia, pero si estamos en un sólido, que es lo que vamos a estudiar en esta asignatura, pues los átomos no tienen un desplazamiento como lo pueden tener los electrones, que sí que lo tienen en sólidos, ¿vale? Entonces, este factor, que es el fonón, que es la vibración del átomo, dependiendo de esa vibración, si vibra mucho, podrá abarcar mucho espacio, si vibra poco, podrá abarcar menos espacio. Entonces, si vibra mucho, este átomo puede abarcar mucho espacio. Y al abarcar mucho espacio, la probabilidad de que los electrones que vengan choquen con esa vibración es más alta, ¿vale? ¿Cómo aumenta esta vibración del átomo? Esta vibración del átomo aumenta al aumentar la temperatura. Si yo aumento la temperatura, aumenta la vibración. ¿Cómo también aumento la vibración? Cuando un electrón choca con el átomo. Si un electrón choca con el átomo, es un choque inelástico y por tanto parte de la energía del electrón pasa al núcleo del átomo. Al pasar esa energía al núcleo del átomo, este vibra más. ¿Qué ocurre cuando vibra más? Pues que va a aumentar la temperatura, dado que la temperatura no es más que la medida de movimiento de las partículas o vibración de las partículas. Entonces, al aumentar esa vibración, va a aumentar la temperatura,
al aumentar la temperatura vamos a tener más choques. Al haber más choques va a haber más vibración, con lo que va a aumentar más la temperatura. Con lo que va a llegar un momento en el que si tenemos muchos choques, la resistencia va a ser muy alta. Y esto se engloba todo ello en lo que se denomina el efecto Joule. El efecto Joule engloba todos los efectos debidos al aumento de la temperatura. Luego siempre vamos a tener que tener en cuenta que cuando tenemos un conductor, en este caso no es un semiconductor, ¿vale? Luego veremos qué ocurre con el semiconductor. Si tenemos un conductor, si aumentamos la temperatura, aumenta el número de choques. Al aumentar el número de choques, disminuye la cantidad de electrones que van a pasar por este material. Por tanto, va a disminuir esa intensidad de corriente, debido a que hemos aumentado la resistencia en el conductor, ¿vale? Y todo esto es debido al efecto Joule. Por tanto, esta vibración. Vamos a empezar por la temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta vibración. Aumenta vibración, aumenta el número de electrones que vamos a tener disponibles para conducir en el caso de que sea un semiconductor. En el caso de que sea un conductor, si aumenta la temperatura, aumenta la vibración, aumenta el número de choques, aumenta la vibración, aumenta la temperatura. Es decir, en verde tenemos lo que ocurre con un conductor. Y en azul tenemos lo que ocurre con un semiconductor. Aumenta la vibración, aumenta el número de electrones que pasan de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿vale? Saltando este gap. Este gap no es más que un salto de energía. Entonces, si suministramos más energía aumentando la temperatura, los electrones que estén en la banda de valencia van a tener más energía, van a poder superar este gap de energía que hay y van a llegar a la banda de conducción. Una vez que están en la banda de conducción, van a contribuir a la corriente eléctrica, con lo que vamos a tener más electrones disponibles que se van a desplazar a lo largo del material. Al tener más electrones disponibles va a aumentar el número de choques, al aumentar el número de choques aumenta la vibración, aumenta temperatura, aumenta vibración, aumenta el número de electrones que tenemos disponibles en la banda de conducción, aumenta el número de choques, etcétera. Con lo que tenemos aquí un bucle sin fin en los semiconductores, sobre todo. Dado que en un semiconductor, una vez que aumenta la temperatura, vamos a aumentar el número de electrones. Al aumentar el número de electrones aumentamos temperatura y así sucesivamente. Con lo que o disminuimos temperatura o al final ese material se va a quemar. Por eso todos los semiconductores que tengan o que se manejen con altas intensidades siempre los vamos a tener que refrigerar, dado que al tener altas intensidades tenemos gran número de electrones que aumentan el número de choques, aumentan la vibración y aumentan la temperatura, con lo que vamos a entrar en el círculo vicioso, ¿vale? Si son semiconductores que se manejan con bajas intensidades, en principio las temperaturas a las que vamos a alcanzar no son altas y no hace falta la refrigeración, dado que se refrigeran al medio ambiente. No llegarán a temperaturas superiores a 50 grados o 40 grados, con lo que no será necesario. Sin embargo, si aumentamos la temperatura de esos componentes, como puede ser el audífono, pues el desempeño de ese audífono va a ser peor a altas temperaturas que a temperaturas bajas o a temperatura ambiente. Seguramente esté diseñado para temperatura ambiente y para un determinado rango de temperatura, pero ya veis que el desempeño, aunque esté diseñado para ese rango de temperatura, el desempeño va a ser peor, dado que esos electrones van a tener más choques, va a aumentar más la temperatura todavía y no tenemos un sistema de refrigeración en el caso del audífono. Por tanto, va a entrar en el círculo vicioso y el desempeño va a ser muy malo y si la temperatura aumenta mucho va a poder dejar de funcionar y vamos a poder crear una avería en el chip, teniendo que cambiarlo por completo, ¿vale?
Bueno, este número de electrones lo podemos aumentarlo con el aumento de temperatura o también emitiendo radiación o suministrando una diferencia de potencial o un voltaje. Y esto es lo que vamos a utilizar en la segunda evaluación para explicar todo el tema de la etapa de amplificación con los transistores. La etapa de amplificación del audífono se explica o se entiende con los transistores, que son los componentes básicos del audífono. Y esos transistores funcionan gracias a este gap que tenemos y que podemos superar este gap, podemos tener disponibles más electrones en la banda de conducción debido a la aplicación de un voltaje. Es decir, aplicamos voltaje, tenemos electrones disponibles que van a conducir. No aplicamos el voltaje, no tenemos electrones. Con lo que al final estamos como haciendo una especie de switch, como una especie de interruptor que nos permite el paso de electrones o no. Y con eso vamos a crear el famoso código binario de unos y ceros, que son el origen de toda la electrónica digital. Y aparte también con eso vamos a poder controlar la amplificación de una señal que nos venga, ¿vale? Una señal eléctrica que hayamos transformado desde el sonido. Bueno, por tanto, resumiendo, tenemos que la resistencia eléctrica depende de la temperatura, ya que la temperatura mide la vibración de los átomos. Por tanto, si aumento la vibración, aumento temperatura, están íntimamente ligados. Si aumento la vibración, aumento la temperatura, aumento la resistencia. ¿Vale? Si aumento la intensidad, que es la cantidad de electrones que tengo, que van a atravesar mi material, si aumento la cantidad de electrones, voy a aumentar la probabilidad de choque. Si tengo más choques, voy a aumentar la temperatura, por tanto aumento la resistencia también. El voltaje ya lo hemos comentado, aumentando el voltaje pues puedo hacer que tenga más electrones pasando mi material, dado que este voltaje va a ejercer una fuerza sobre cada electrón, la fuerza eléctrica. Es decir, el voltaje es un campo eléctrico. Este campo eléctrico, como vimos aquí, este campo eléctrico es el voltaje y este campo eléctrico va a ejercer una fuerza sobre cada carga, sobre cada electrón. Entonces, si yo aumento el voltaje, por muchos choques que yo tenga, ese electrón se va a ver acelerado a pesar de todos los choques que tenga y va a conseguir salir de esta resistencia, ¿vale? De este material. Por tanto, si aumento el voltaje, por eso lo he puesto entre comillas, no es que aumente o disminuya la resistencia, sino que no, ese material no va a poder ejercer la resistencia que podía haber ejercido con un menor voltaje. ¿Vale? Bueno, también depende de la densidad, como es evidente, cuanto mayor número de átomos tenga en el material, es decir, la densidad me indica número de átomos por volumen que tengo, pues cuanto más átomos tenga en este volumen, mayor, mayor cantidad de choques voy a tener y por tanto mayor resistencia. Cuanto mayor longitud sea, cuanto más largo sea mi material, más cantidad de choques voy a tener, más probabilidad de choques voy a tener, dado que los electrones se van a encontrar con mayor cantidad de electrones, de átomos, perdón, a lo largo del conductor. Por tanto, la longitud va a hacer que tenga mayor resistencia. Y el área, cuando yo aumente el área, cuando este área sea mayor, pues voy a tener menor resistencia, dado que para la misma densidad, ¿vale? Si no cambio el material, no es lo mismo que muchos electrones intenten entrar en esta pequeña área que intenten entrar en un área mucho más grande, siendo la misma densidad. ¿Vale? Por tanto, a mayor área o superficie, menos resistencia. ¿Vale? Y todo esto viene englobado en una fórmula matemática que me relaciona todas estas dependencias. ¿Vale?
Resistencia igual a resistividad, que es Rho, es una letra griega, ¿vale? Eh, que me representa pues la densidad del material, eh, qué cantidad de electrones tiene, qué cantidad de átomos, eh, la vibración que tienen esos átomos a temperatura ambiente. eh, ¿Qué más? Pues la distribución de la red de esos átomos, no es lo mismo que tenga átomos ordenados en una estructura cúbica, por ejemplo, a que los tenga ordenados en una estructura hexagonal, ¿vale? Hay distintos tipos de que los átomos se pueden ordenar en un sólido y dependiendo de esa estructura, pues voy a tener también mayor resistividad o menor. Bueno, pues todos esos efectos están englobados ahí, en este parámetro ρ, que evidentemente se calculan en un laboratorio y que están tabulados para temperatura ambiente para muchísimos materiales y lo podéis encontrar en internet buscándolo, ¿vale? Y luego os pongo yo aquí una tabla. Bueno, R es la resistencia en ohmios, Rho sería la resistividad en ohmios por metro, sería en el sistema internacional. Es decir, nosotros para medirlo correctamente en el sistema internacional tendríamos que emplear ohmios por metro, ¿vale? Lo que pasa es que las tablas nos vienen muchas veces dadas en ohmios por milímetro cuadrado partido por metro, que esto es muy fácil de convertir, ¿vale? Simplemente convertimos milímetro cuadrado a metro cuadrado y nos quedaría ohmio metro cuadrado partido por metro cuadrado con metro se me va y me queda ohmio por metro, ¿vale? O sea que simplemente tenía que hacer una conversión. ¿Por qué nos vienen tabulados de esta manera? Pues porque la superficie, normalmente en un hilo de cobre o en una resistencia, es muy pequeña. Entonces no tiene sentido que la superficie venga dada en metros cuadrados, cuando los conductores y las resistencias pues son de superficie muy pequeña, ¿vale? Entonces por eso normalmente vienen tabulados y sin embargo la longitud sí que viene en metros porque normalmente tenemos longitudes muy largas. Entonces normalmente vienen tabulados en estas unidades, pero en el sistema internacional es esta, ¿vale? ¿La más correcta cuál es? Pues sin duda esta, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que en este mundillo pues se suele representar con estas unidades. Luego, multiplicado por la longitud del conductor en metros, y dividido por la superficie en milímetro cuadrado si nos dan la resistividad en estas unidades o en metro cuadrado si nos dan la resistividad o nosotros la transformamos a ohmios por metro en el sistema internacional. ¿Vale? Bueno, como veis, si aumento la longitud, pues aumenta la resistencia. Si disminuye la superficie, disminuye la resistencia. Perdón, si aumento la superficie, disminuye la resistencia. Si disminuye la superficie, aumento la resistencia. ¿Vale? O sea que lo que hemos visto antes, como veis, se puede demostrar matemáticamente. Y luego, la resistividad, si aumenta la densidad, aumenta la resistividad, por tanto aumenta la resistencia. ¿Vale? Con lo que está todo englobado, excepto la temperatura, que lo veremos con otra fórmula matemática. Bueno, pues vamos a ver las tablas primero de la resistividad. Esto, como lo podéis imprimir, lo tendréis aquí. Para la plata, que tiene este símbolo, cobre, aluminio y hierro. No son importantes si no lo tenéis que saber, por supuesto. Tanto la fórmula como las tablas en el examen, si lo necesitamos, os lo daría, ¿vale? Bueno, primer ejemplo, calcula la resistencia de un hilo de cobre de longitud 100 metros y de diámetro de 4 milímetros. Por tanto, nos están dando el diámetro de mi conductor, que es 4 milímetros, y la longitud, que son 100 metros. ¿Vale? Y nos están diciendo que es cobre. Por tanto, la resistividad vienen en tablas y viene dado por esto, por esta cantidad.
longitud 100 metros, diámetro 4 milímetros, hallamos la superficie primero, superficie de un círculo, dado que es un hilo, por tanto lo podemos considerar como un círculo. Esta superficie es pi por el radio al cuadrado, que es igual a pi por el diámetro, que es lo que nos dan al cuadrado, dividido entre 4, ¿vale? Dado que el radio es diámetro partido por 2. Si yo elevo al cuadrado el radio, tengo que elevar todo esto al cuadrado, luego es diámetro al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado, que es 4, ¿vale? Por tanto, pi por el diámetro 4 milímetros al cuadrado dividido entre 4, luego es 16 entre 4, que es 4 pi, que me queda 12,57 milímetros cuadrados. Luego ya tengo todo lo que necesito en la fórmula. Tengo la resistividad, tengo la longitud y tengo la superficie. Luego, resistencia igual resistividad, que viene en la tabla, por 100 metros, que es la longitud, dividido entre la superficie de 12,55. Pongo siempre en todos los números mis unidades, dado que no estamos haciendo operaciones matemáticas, sino que estamos haciendo operaciones físicas. Y en física, a no ser que sea una magnitud adimensional, todas las magnitudes van con sus unidades. Por tanto, siempre, aunque sea muy pesado, vais a tener que poner las unidades al lado de cada número. Porque si no, no se sabe lo que es ese número. Y no solamente eso, si tenéis que operar con fórmulas que son muy largas y no ponéis a cada número lo que es decir, su unidad, vais a estar completamente perdidos. Si luego os equivocáis en algo y tenéis que corregir alguna cifra, no sabéis lo que es cada cifra. Luego tenéis que poner siempre las unidades al lado de cada número, ¿vale? Metro o lo que sea. Y luego hacer un análisis adimensional es siempre muy bueno, porque así sabemos si hemos puesto correctamente las cosas en su sitio. Entonces yo veo que milímetro cuadrado se me va con milímetro cuadrado, metro se me va con metro y me queda ohmio, que es la unidad de resistencia. Luego lo he hecho todo correcto, ¿vale? Y de esta manera nos da muchísima seguridad a la hora de obtener un resultado, ¿vale? Y eso os viene muy bien para adquirir seguridad, sobre todo. Y para no perderos. Luego siempre es obligatorio, además, hacerlo, ¿eh? O sea, que hacerlo siempre. Bueno, otro ejemplo sería, al contrario, ¿cuál sería el diámetro? Nos piden hallar el diámetro ahora de un hilo de cobre de 20 metros de largo, es decir, la longitud, para que su resistencia sea de 0,5 ohmios. Luego nos están dando este valor, nos están dando esto porque es cobre, luego ya lo tenemos tabulado, y nos están dando la longitud. Con lo que tenemos que hallar es la superficie primero, para luego poder hallar el diámetro, ¿vale? Entonces la superficie despejando de aquí, lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está multiplicando en este caso pasaría dividiendo. Luego simplemente intercambiar uno por otro y este lo pasaba aquí multiplicando. Resistividad lo tengo, longitud lo tengo y resistencia lo tengo. Luego lo tengo absolutamente todo. Lo dejo tal cual en milímetros cuadrados para obtener superficie en milímetros cuadrados. Utilizo la fórmula de antes de la superficie y despejo el diámetro al cuadrado, ¿vale? El 4 y el pi pasan al otro lado, el 4 pasa multiplicando y el pi pasa dividiendo, ¿vale? Pi dividiendo, 4 multiplicando a la s. Tengo la superficie, luego despejo el diámetro. Como está al cuadrado, si cojo raíz cuadrada del diámetro al cuadrado, tengo que coger raíz cuadrada de 4s partido por pi, ¿vale? Raíz cuadrada se me va con el cuadrado, con lo que me queda solo d igual a la raíz cuadrada de 4s partido por pi. Luego hago la raíz cuadrada de 4 por lo que he obtenido aquí y me sale 0,94 milímetros. Y lo puedo dejar perfectamente así. En electrónica no hace falta que seamos tan estrictos con el sistema internacional, pero esto lo podría pasar al sistema internacional, a metro, multiplicando por 10 a la 3, ¿vale?
por 10 a la menos 3, perdón. Por 10 a la menos 3 metros y ya lo tendría en el sistema internacional. Pero yo os digo, en electrónica casi es mejor como en los componentes, no es este caso, pero en los componentes, por ejemplo, en resistencias y demás, tenemos que poner su valor muchas veces inscrito en el componente. Todo lo que sea ahorrar espacio es perfecto. Entonces podemos utilizar este tipo de unidades.